repaso, pero vea usted, son las 10:10 de la mañana. O sea que hasta ahora ya tendríamos que estar dando el segundo toque para terminar la lección. Pero como se alargó la escuela sabática, entonces nos vamos a alargar nosotros también, así que no me voy a estar tocando el timbre, por favor, no me lo vaya a estar tocando, porque no me voy a bajar de aquí. Porque el tiempo, hermanos, no podemos explicar esto en 10 minutos, en 15 minutos. Hermano Cristian, para explicar esto, por lo menos es de una semana completa. Por lo menos. Pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Entramos al repaso de la lección, hermanos, de esta semana y se titula El conflicto inminente. Hermanos, el libro de Apocalipsis presenta mucha simbología en sus páginas. Presenta muchas figuras, presenta muchos aspectos. Y escuche lo que le voy a decir. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia en el mundo que a través del Espíritu Santo puede comprender a cabalidad lo que Apocalipsis quiere decir. ¿Usted escucha a otra iglesia hablar sobre Apocalipsis? Sí, hablan, pero no interpretan. ¿No? Sí lo pueden hablar tal vez un poquito, pero no lo interpretan. Si lo pueden hablar tal vez un poquito, pero no lo entienden, no lo saben explicar, toman nada más algunas citas para poder apoyar un tema, pero profundizar en Apocalipsis, hermano, eso únicamente se hace a través de la dirección del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, esta semana el conflicto inminente. Yo sé que con el tema después de la cartilla, usted ya sabe de lo que la cartilla habla. Bueno, de hecho, usted ya tiene que saber de lo que la cartilla habla. Hermanos, hay tantas cosas que se están dando en el mundo. Y todo lo que está pasando en el mundo nos está advirtiendo de que ya falta poco para que se imponga una ley dominical. No pude descargar el video, el diablo metió su mano para no poderlo hacer. Esta semana se reunió la G7. ¿Usted sabe quién es o qué es la G7? La gente. No. La G7, hermanos, son los países económicamente más poderosos en el mundo. Y son 7 los países que están involucrados en la G7. Como por ejemplo, le voy a dar cuáles países son los que están involucrados. Yo sé que esto no viene a la lección, pero es importante, hermanos, ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos dicen, usted no se preocupe por lo que Roma hace. Sí, me tengo que preocupar, porque tengo que saber qué pasos está dando. Usted no se preocupe por lo que Estados Unidos está haciendo. Sí, me debo de preocupar, porque yo tengo que ver qué pasos está dando Estados Unidos para preparar, hermanos, para preparar la cereza del pastel. ¿Qué países son los que están involucrados en la G7? Escuchen: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y se les ha unido la Unión Europea. 7 países que son los que gobiernan la economía mundial en un 48%. 7 países. Estamos hablando de, no son millones, estamos hablando de billones y billones y billones de dólares los que estos países ganan. Ahora, ¿pero qué tiene que ver estos 7 países, la G7, con la elección? ¿Sabe qué tiene que ver? ¿Quién cree que fue el invitado especial a la G7 esta semana? El Papa. El Papa Francisco Bergoglio. Y va saludando a cada uno de los presidentes de estos 7 países. Y cuando se detiene con el presidente Joe Biden, el presidente Joe Biden le rinde un homenaje tan grande al Papa Francisco. Las piezas
se están moviendo. Las piezas se están moviendo. Pero como nosotros estamos entretenidos en tantas cosas que están pasando en el mundo, no nos estamos dando cuenta que las piezas están llegando a su punto en el cual la bestia, ¿qué pasa? Está sanando su herida. Está sanando su herida. Usted sabe lo que pasó, ¿no? Diga, hermano, si usted. Sí, somos observadores, hermano. Usted mencionó 6 países. ¿Cierto? 6 países. 6 países europeos. 7 países europeos. Sí. 7 europeos y un... 5. Canadá es de Norteamérica. Exacto. Bien, 5. Canadá es americano. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que son 5 de esos países son los que salieron. 13 europeos. Tenemos, saco la lista, 4 europeos, 2 norteamericanos y un asiático. Ahí está Japón. Ahí está Japón. Sí. Entonces, pero el punto es que hay otros países que son súper poderosos y que no están mencionados. Por ejemplo, Rusia. Que no están en ese. Por ejemplo, China. Hay un G14. ¿Ah? Hay un G14. No, es que mira, hermano, nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. O sea, acaba de pasar la COP28, que son los que rigen o los que tratan de regir la cuestión del calentamiento global. Luego está la reunión de la G7, que son los que tienen que ver con la economía, el Foro Mundial de la Economía y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces nosotros, por estar entretenidos viendo otras cosas, no vemos realmente lo que debemos de ver. Entonces, cuando vamos, hermanos, a la lección de esta semana y vemos la cita para memorizar, lo que le quería decir termino, sí. es que esos países europeos que están en el G7 son de procedencia los que salieron después de que Roma cayó. Exacto. Cuando Roma se convirtió en los 10 países europeos, 4 de esos ya son potencias. Entonces hay una conexión entre eso. Es que todo, hermano, va encarrilado. Mire, yo siempre le he dicho, y es que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo que no se puede romper. Y por más que la gente quiera salir, no, ese hilo está y el camino ya está dado y el camino está haciéndose y las cosas que están pasando debemos de prestar atención, hermanos, a lo que está pasando en el mundo. Porque ese tipo de cosas son los que a nosotros nos ayudan a comprender realmente en qué momento estamos de la historia. Ahora, la cita para memorizar, ¿qué decía? Estaba tan fácil, hermano, tan sencilla. ¿Qué decía la cita para memorizar? Santifícame tu verdad, tu palabra. ¿Qué decía Juan 17:17? Santifícame tu verdad. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿A qué palabra se refiere Juan cuando está hablando de tu palabra es verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos hace libres ¿de qué? De toda mentira, de todo engaño. De todo engaño. Recordemos, hermanos, que falsedad ahora en día es lo que más hay. Recordemos que la falsedad que se maneja ahora en día es algo. Y mire, estaba estudiando, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía, y yo quiero que usted le ponga cuidadosa atención. Yo no sé si en algún momento se nos ha bloqueado algún video, yo creo que no, ¿verdad? Sí hubo uno. Hubo uno. Sí hubo uno. Pues no sé si este se va a bloquear. Porque cuando usted puede mostrar su cuerpo casi desnudo en redes sociales, ¿y qué pasa? Y no le dicen nada. Pero más que todo Facebook el que está bloqueando. Usted puede, mire, un día estaba viendo una imagen y es tan impresionante ver cómo el ser humano se ha idiotizado. Estaba un profesor de matemáticas enseñando clases gratis online. ¿Y sabe cuánto lo estaban viendo?
8 personas. Y al otro lado de la pantalla estaba un hombre que estaba durmiendo y decía, papá dormido. ¿Sabe usted cuánto lo están durmiendo? Más de 5,000. Y decía un comentario abajo de la imagen, 8 están aprendiendo para poder dominar a 5,000. Y eso es una realidad. Usted sube un video en redes sociales hablando locuras Siente ridículo. y se los Pontifica, se hace famoso. se hace viral. Pero usted predica la palabra de Dios y nadie le interesa. Ahora, ¿qué dice esta cita? Patriarcas y Profetas, páginas 558 y 559. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. Que fue lo que pasó con este hombre que llegó como papa, ¿no? Dijo él, no, yo no quiero el anillo del pescador, yo no lo quiero. Yo no quiero la vestidura que usaban, ¿no? Yo quiero así, normal, sencillo. Cuando pasa por los lugares se agacha y hasta le besa los pies a la gente, o sea, haciéndole creer a la gente una cara que apacible, bondadosa. Pero cuando usted va a la palabra del Señor, usted se da cuenta realmente de la verdad. Y sigue diciendo, y presenta disculpa por todos sus horribles crueldades. ¿Sí o no? Que eso es lo que hace. Juan Pablo II apareció pidiendo perdón, ¿por qué? Por la Santa Inquisición. No es santa, claro. Por la crueldad que se cometió en esa supuesta Santa Inquisición. Aparece Bergoglio, o Papa Francisco, pidiendo perdón por todos los niños que han sido abusados por sacerdotes y curas católicos. O sea, presenta esas disculpas para hacerle creer a la gente que ahora ellos han cambiado. Sigue diciendo la cita, se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no han cambiado. Nadie se engañe, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma. Cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar su iniquidad, el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy en día. Eso dice Patriarcas y Profetas, páginas 558 y 559. ¿Cuándo se escribió esto? Se escribió hace 150 años. Y se está presentando ahora de una verdad tan clara. Y dígame usted si no es cierto lo que está diciendo. El catolicismo no ha cambiado. Lo que ha hecho es que el catolicismo se parece al protestantismo de ahora en día. ¿Tiene razón la cita? ¿Sí o no? Sí. Vamos directo a la lección. Ahí teníamos, hermanos, ¿verdad? Durante siglos la guerra entre Cristo y Satanás ha estado centrada ¿en qué? En la adoración. Desde el principio, la adoración ha sido el centro de esta disputa. Satanás siempre ha querido ser adorado. Y le voy a poner algunos aspectos o algunas ideas bíblicas en donde él lo ha pedido. Por ejemplo, tenemos el caso de que viene Nabucodonosor y levanta aquella estatua y dice: el que se incline y el que la adore, ese no sufrirá, no será echado al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres como comúnmente se conocen, los nombres babilónicos, y yo siempre lo digo, cometemos ese error de llamarlos Sadrach, Mesach y Abednego.
Porque cuando nosotros estamos hablando de esos nombres de estos tres jóvenes, estamos dándole nombre babilónico con significado babilónico que no es bueno. Y nos cuesta identificarlos con los nombres hebreos. ¿Cuáles eran los nombres hebreos de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Ah? A ver. Apáguenme esa bomba, hermano, que no vaya a explotar. Ananías, Azarías y Ananías, Azarías Misael. y Misael. Esos son los nombres con los que deberíamos de conocer nosotros a estos tres jóvenes. Entonces, Ananías, Misael y Azarías no quisieron obedecer al decreto de Nabucodonosor, que en ese momento estaba siendo representado Satanás a través de Nabucodonosor. Y entonces viene y dice, no nos vamos a postrar. Y tú sabes que no nos vamos a postrar. Y si Dios nos libra, que nos libra. Y si no nos libra, igual no nos postramos. Y no se postraron y usted sabe lo que pasó. Ahora viene y desciende el Hijo de Dios para este mundo lleno de pecado. Y viene Satanás y le dice, si me adoras, ¿qué pasa? Te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y ahora vamos a Apocalipsis. O sea, esto viene desde Génesis y llega a Apocalipsis. Cuando vamos a Apocalipsis, ¿qué dice la palabra del Señor en el capítulo 14? Bueno, la hermana leía ahí en mi escuela sabática. ¿Adorar a quién? A Dios, que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero cuando usted va a otra parte en el libro de Apocalipsis, en el mensaje del tercer ángel, dice, si alguno adora ¿a quién? A la bestia. ¿Y a quién más? A su imagen. O sea, esta situación, hermanos, está centrado únicamente en la adoración. Y lo bonito, hermano, de todo esto es que usted y yo decidimos a quién adorar. Dios no nos va a obligar a adorarlo. El diablo, hermanos, impone. El diablo exige. Y muchas veces nosotros le rendimos adoración a él, aún estando conscientes de que no es lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, su traducción. Fíjese que ese evento que se dio en la llanura de Dura, donde fue, digamos, erigida, puesta esa estatua, es, digamos, un ejemplo de la unión entre lo político y lo religioso. ¿Quién era lo político ahí? Nabucodonosor. ¿Quién era lo religioso? La estatua. ¿Qué había que hacer? Adorar la estatua. Entonces, eso es un ejemplo de que se ha venido dando entre la unión, entre lo que va a ser la unión de lo político y lo religioso. ¿Qué es lo que va a imponer esa unión? Adoración. La adoración aquí. Ese es el. Y la pregunta es, yo sé que no voy a tocar muchos puntos de la lección, porque son puntos que nosotros ya conocemos. La pregunta es, si no se adora a Satanás, ¿qué pasa con el que no le adora? ¿Qué pasa? Lo que le pasó a los tres. Lo que le pasó a los tres jóvenes. Lo que le pasó a los cristianos en la Edad Media, que no quisieron adorar o no quisieron obedecer a las leyes romanas y decidieron mejor morir antes que eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de esto, la gente o el cristianismo tuvo que huir. ¿A dónde? Estamos hablando, hermano, ahorita no estamos hablando bíblicamente, ahorita estamos hablando de la historia de este mundo. De la historia de este mundo. Cuando el Papa comenzó a perseguir, comenzó a la famosa Santa Inquisición, el cristianismo tuvo que huir, los cristianos tuvieron que huir ¿a dónde? A América. Al llegar a América, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, el catolicismo aquí No. fue. Y entonces América se convirtió en un país que de libertad religiosa. No es ateo, es no es ateo. Libertad religiosa. Es un país laico. laico.
Pero lo que le quería decir, hermano, Diga. la forma de funcionar de la Inquisición, porque no es santo. No, claro. La forma de funcionar de la Inquisición era, ellos realizaban el juicio, pero por ser un poder religioso no podían matar. ¿A quién le encargaban que mataran? ¿A quién le encargaban que quemaran? ¿Verdad? ¿A quién le encargaban que ahorcaran? A los reyes, al poder civil. ¿Verdad? Ahí está de nuevo la ley. Dice esta cita: la Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a sus andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Dice conflicto de los siglos, ¿no? Sí, conflicto de los siglos. Dice el conflicto de los siglos. Que se quite la libertad religiosa y que se le dé a la Iglesia Católica el poder que tenía en la antigüedad. Y sus crueldades serán mucho peores de lo que hicieron en la Edad Media. Ahora, esta es cuestión de adoración. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. No vamos a meter hombre porque la adoración es a Dios o a Satanás. La Iglesia Católica siempre ha pretendido ser infalible. Cuando nosotros sabemos que el único infalible es ¿quién? Dios. Es Dios. La Iglesia Católica siempre ha presentado que ellos son los que pueden perdonar pecados. La fe. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo. Es Dios. No hay otro. Entonces, cuando usted se da cuenta y usted pone en una balanza un poder y pone el otro poder, usted se da cuenta realmente cuál es el plan y el propósito de Satanás. Vamos avanzando, hermanos, rápidamente en esto, porque lastimosamente el tiempo no nos da. Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los seres celestiales adoran a Dios por ser su creador. Dios se presenta como creador y redentor para recibir nuestra adoración. El mensaje proclamado a la última generación invita al mundo a adorar a Dios como creador. Por su parte, Satanás desea obtener la adoración del mundo con bestias a la que otorga poder para crear una imagen a través de la cual puede recibir adoración universal. No es de extrañar que el sábado, y allí nos vamos a centrar, hermano, el sábado, a la introducción de la lección decía un microchip del tamaño de un grano de arroz, ¿recuerdan? Nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, sabemos que ese tipo de cosas no tienen nada que ver. Le van a implantar un chip en su mano y esa es la marca de la bestia, o que el código de barras es la marca de la bestia, o que el 666 es la marca de la bestia. No, hermanos, eso no es la marca de la bestia. Cuando llegamos al 2020, la gente decía que le van a poner, esa es la marca de la bestia. No, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia, hermanos, bíblicamente, porque nosotros lo decimos siempre, nuestra única regla de fe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la marca de la bestia es que es un día obligatorio de ¿qué? De adoración a Satanás. Así de sencillo. O sea que si yo no adoro el sábado, yo debo de adorar ¿en qué día? El domingo. Si yo adoro el sábado, adoro a Dios. Si yo adoro el domingo, ¿adoro a quién? A Satanás, no digamos a un poder religioso, no, adoro a Satanás directamente. Y entonces la adoración se centra en esto, en el sábado. El sábado es el punto en controversia en esos momentos.
Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, le adoran en el día que conmemoran su creación. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? La semana antepasada. Siempre se ha dicho, y es que usted puede adorar a Dios en el día que usted quiera adorar. Y eso es cierto. Usted lo puede adorar. Pero el día sábado es el día que Dios dejó desde la creación del mundo y lo lleva hasta Apocalipsis, y allá también le muestra que el sábado es el día del Señor. La pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer en el tiempo del fin? Ese es el asunto. Proclamamos y aceptamos y decimos que la libertad es algo precioso, Sí. que es algo de cuidar, el poder que tenemos de elegir, pero es algo intangible. No sé si me captó eso de intangible. Intangible es que no se puede tocar, que no se puede ver. Entonces, en uso de eso, en uso del poder de libertad, ¿cómo nos identificamos cuando elegimos a quién adorar? Porque yo puedo estar acá en el día sábado, adorando el sábado, en mi corazón y mi mente. Puedo estar allá también el domingo, adorando. ¿Verdad? ¿Y quién me va a reclamar? Por estar recibiendo la marca de la bestia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tengo libertad de hacer lo que quiera. ¿Ya? Entonces, es un asunto de convicción. Es un asunto de convicción de nuestro propio corazón. Nosotros decidimos, si por convicción adoramos al que merece la honra, la adoración y la gloria, o por amor a la vida, vamos y adoramos en el día falso. Doblamos nuestras rodillas abajo. Exacto, mire, vamos avanzando porque hay mucho de qué hablar. Nuestra lucha, hermanos, no es física, sino que es espiritual. Nosotros no usamos armas físicas, sino que utilizamos armas espirituales. Sin embargo, el enemigo no duda en emplear más armas físicas contra nosotros, y que hay algunas de las armas que el enemigo utiliza contra nosotros. Pero yo quiero que nos detengamos acá. El trono del dragón. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. El dragón es identificado como Satanás. El dragón es identificado como Satanás en Apocalipsis 12:9, mientras que la bestia, a través de la cual ejerce su poder, se identifica con la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Recuerden que en Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias. Una de ellas es un león con alas de ¿qué? Con alas de águila. El segundo es un oso que tiene 3 costillas en su boca. Y el tercero es el leopardo. Y luego, después del leopardo, aparece otra bestia. ¿Y cuál es la cuarta bestia, hermano Cristian? Que yo creo que es lo que más saben eso. Un dragón. Un dragón espantoso y terrible. ¿A quién representa ese dragón espantoso y terrible? A Roma. A Roma. Roma imperial, perdón, sí, Roma imperial. A ¿cuál es la que estaba? A Roma imperial. Entonces, esa Roma es identificada en Daniel capítulo 7. Apocalipsis capítulo 13 es una explicación ampliada del capítulo 12. Comienza tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión. Los primeros versículos amplían el ataque contra la iglesia durante los 1260 años, mientras que el resto se centra en los acontecimientos que ocurren cuando el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendientes de ella. Tras las invasiones de las tribus bárbaras, el imperio romano quedó fraccionado y poco a poco la sede de Roma fue dejada en manos de la iglesia, que de este modo adquirió el poder político que se le permitió convertirse en poder blasfemo que persiguió a la iglesia
a la iglesia fiel. Esto es lo que estaba hablando yo al principio. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Tras siglos de usar su poder para llevar en cautividad y matar a espada, la propia iglesia romana fue llevada en cautividad. Esto no lo decimos nosotros los adventistas del séptimo día, esto lo dice la historia de este mundo. Que en el año de 1870, aunque el Papa perdió la titularidad del Estado Pontificio, hasta 1870 finalmente perdió todo su territorio al crearse el Reino de Italia. En ese momento parecía que la iglesia no recuperaría jamás su poder. Esto estoy hablando cuando el general Berthier llevó cautivo al Papa Pío VI a Francia. Esa fue la herida, la herida mortal. Pero no murió, o sea, la herida va sanando. Poco a poco esa herida va sanando y esa herida poco a poco va sanando y va a llegar el momento en que esa herida va a sanar completamente. Cuando Estados Unidos le ceda el poder completo a Roma. Entonces la herida es sana. Y cuando eso suceda, hermanos, cuando eso suceda, aquellos que realmente decidimos obedecer a Dios, se va a mostrar de lo que estamos haciendo. Pero en el año de 1929 se reconoció nuevamente la ciudad del Vaticano como un estado independiente. Esto fue el famoso pacto de Letrán. La herida comenzaba a sanar. ¿Y qué ocurriría a partir de ahí? Según se han desarrollado los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial. Escuchen lo que ha pasado después de 1929, cuando el Vaticano se le dio que fuera o se reconoció como un estado independiente. Después de que la herida comenzó a sanar, ¿qué ha ocurrido a partir de ese momento? Según se van desarrollando los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial. ¿Para qué se buscará este líder mundial, hermano Leo? ¿Para qué se buscará este líder mundial? Para que supuestamente yo soy un orden, supuestamente. Para que manden el mundial. Que sean uno. Se buscará un líder mundial. ¿Y quién será ese líder mundial? El poder católico romano. Ahora, que ponga solución a las crisis globales. Entre el paquete de soluciones ofertado por el papado se incluirá sin duda el descanso dominical. O sea, ¿quieren un líder? Aquí estoy. Pero para yo ser el líder, aquí están mis sugerencias. Como primer punto está el descanso dominical como día del Señor. ¿En contra de quién? De la palabra de Dios. En contra de la palabra de Dios. Nosotros podemos, hermanos, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros podemos darnos cuenta a dónde nos están llevando. Nosotros podemos darnos cuenta cuál es el camino que los acontecimientos están tomando. Con tantos proyectos, hermanos, que hay en este mundo. Miren hoy en día cómo se ha infundido tantos avistamientos ovnis. Y que todavía en México llegaron una nave espacial y se llevó a uno, los succionó y se vieron videos, hermano. Y la gente dice, no, es que los extraterrestres están viniendo y nos van a invadir. Y que las pandemias están llegando y nos van. Yo siempre lo he dicho, hermano, yo no sé si algún día por esto voy a tener problemas, que sí lo voy a tener. Pero todo lo que se está dando desde el 2000, finales del 2019 hasta esta fecha, todo tiene un propósito. Y ese propósito es llevarnos
hasta la ley domina. Eso fue lo que hicieron con la pandemia. Eso fue lo que hicieron. Hicieron una prueba piloto para ver hasta dónde pueden tener autoridad sobre el ser humano. Y vieron que les funcionó. Pusieron cuarentenas. Usted no podía salir de su casa a menos que el número de DUI fuera ese. Usted no podía viajar de un país a otro a menos de que estuviera ¿qué? Usted no podía trabajar si usted no tenía ¿qué? Usted no podía ni siquiera ir a comprar alimento, comprar medicina si usted no tenía ¿qué? O sea, ¿se puede poner a pensar qué es lo que está pasando? Hace poco dijo este hombre, de ahora en adelante se van a ver más actividad paranormal y curiosamente que se está dando en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto? Vamos a poner un líder que es el que va o el que trae la solución para toda la crisis que tiene este mundo. Para que el mundo sea sostenible, para que el mundo vaya por un rumbo mejor. Necesitamos un líder global. Y después de ese líder global necesitamos ¿qué? Un día de descanso obligatorio. ¿Y dónde quedamos nosotros los que guardamos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Nicolás Ortega, ¿adorás el domingo o te matamos? Sigfredo Martínez, el domingo. Pero yo dije que era un asunto de convicción. ¿Sí? O sea, ahorita todos venimos bonitos, arregladitos el día sábado a la iglesia y con la Biblia. Pero cuando se ponga el día domingo en disposición, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a seguir reuniéndonos el sábado. Vamos a seguir reuniéndonos el sábado. Termino con esta cita, hermanos. Como les digo, teníamos tanto que hablar, el Cordero y el Dragón aquí. Historia de la Redención, página 400. La imagen de la bestia representada por una organización religiosa investida de poder similar a la iglesia romana. La formación de esta imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, ¿cuál es ese punto de fe que les son comunes? Lo que dijo el hermano Cristo: musulmanes y católicos. Dejemos a un lado nuestras diferencias religiosas y unámonos con un punto en específico. Fíjese, ese es el punto. Musulmanes y católicos, ortodoxos ya están en la misma. Ya están en la misma línea. Sí, ya están todos. El Dalai Lama Ya están también. ya está en lo mismo. Ya están. Entonces ya se unieron. Ya se unieron. ¿Verdad? Dice, pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Es que usted se lo presenta a la iglesia y la iglesia ¿qué pasa? No se lo cree. O no le da importancia. No se lo cree. Pero lo ven por otra parte y allá sí le dan importancia. Es bien curioso eso. Entonces, cuando las iglesias de nuestros países, al unirse en puntos de fe que no son los comunes, que les son comunes, como por ejemplo el día domingo, influyen sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia, o sea la iglesia adventista, será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados para este momento? Lo estamos preparando. Ya deberíamos de estar preparados. Sí, hermanos. Pero cuando usted se da cuenta de cómo están las bancas de la iglesia, usted dice, realmente vamos a soportar cuando esto llegue. Una llovinita Porque me duele la garganta, ya no voy a la iglesia. Solo porque
Y voy a aclarar esto. Voy a aclarar esto. Lo iba a dejar para los anuncios, pero lo voy a aclarar ahorita. Y yo le dije a mi esposa el miércoles que llegué a casa, tengo que pedirle perdón a Dios por haberme venido a la iglesia. Nosotros estuvimos aquí 6 y 17, 6 o 18. Como no había venido nadie, nos fuimos. Sí, nos fuimos. Llegando a casa, puso la hermana ahí, que venían unos hermanos, que ya estaba otro. Y yo realmente, ella es testigo, yo le dije, me siento mal. Y ya le pedí perdón a Dios, porque me vine de la iglesia. Y no había llegado nada. Porque yo me voy para el trabajo y está pringando. ¿Y qué pasa? Yo me voy. ¿Sí? Entonces deberíamos de tomar esa decisión. Eso es lo que vamos a hacer. Si una triste lluvia Eso es lo que vamos a hacer. detiene, ya no digamos en el momento de la imposición. Es que eso es lo que nosotros debemos de ponernos a pensar y si realmente nos estamos preparando para ese acontecimiento. Si una pequeña pringa, porque, y miren, y yo se lo he dicho, hermano, muchas veces, y como adventistas lo que hacemos es que viene la nube debajo y lo que hacemos es, comenzamos a orar porque llueve. Pero no porque la lluvia caiga sobre los cultivos, sino porque no quiero venir a la iglesia. Y decimos, ya viene la tormenta. No, hermano, no va a haber culto porque viene la tormenta. Y cuando esta tormenta, que no es de agua, se avecine, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos haciendo lo mismo, Si seguimos así, hermanos, perdónenme, pero vamos a adorar a la bestia. de la primera de cambio caemos adorando la imagen. Pero es bueno que a veces pasen las cosas para ver dónde estamos parados. Es bueno que sucedan estas cosas para que vean dónde realmente estamos parados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense, si adoramos a la bestia, recibimos la ira de Dios. Eso es lo triste, hermano. Eso es lo triste. Si adoramos a la bestia, vamos a recibir 7 copas de la ira de Dios sin una crisma de misericordia. O sea, el amor de Dios siempre ha sido grande, la misericordia del Señor siempre ha sido grande, pero en ese momento no va a haber pero ni una molécula de misericordia en esas copas. Los únicos que van a sufrir esas plagas, son aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Pero aquellos que fueron fieles a Dios estarán protegidos y estarán guardados. Y no solamente ellos, hermano, la copa de la ira de Dios va a ser por los impíos, pero ya alguien ya la saboreó. Alguien ya saboreó la copa de la ira de Dios. Fue Jesucristo en la cruz. Sí, claro. Y entonces, mire, hermano, de tantas cosas que podemos hablar, pero si no lo practicamos, en vano lo hacemos. Bueno, eso puede ser para otro tema mejor. Que el Señor le bendiga esta mañana. Amén.